Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones de los jueves de SEMESMIR de Castilla-La Mancha. Yo soy Álvaro Martínez Román, soy médico de urgencias del Hospital de Toledo y hoy tenemos con nosotros a Elena Cuesta Guzmán, que es una médico interno residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria de Toledo, que nos va a comentar un poco una revisión que ha hecho acerca del manejo del TC en urgencias y nos hablará un poco también de los biomarcadores tan de moda de daño cerebral. Así que, sin más preámbulos, te cedo el control, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Nada, gracias por conectaros y por asistir a la sesión y gracias a Álvaro también por ayudar a prepararla y por tutorizarme. Efectivamente voy a dar la sesión sobre el manejo del TC en urgencias y sobre los biomarcadores del daño cerebral. Estos son los siguientes puntos que vamos a tratar. La introducción, el manejo del TC en el servicio de urgencias, cómo debemos de tratar un TC leve, el moderado grave. Hablaré sobre los nuevos biomarcadores y por último las conclusiones. En primer lugar, definir el traumatismo craneoencefálico, que bueno, como todos sabemos, conoce así a cualquier impacto directo o por mecanismo de aceleración o desaceleración que afecta a la región craneal, que acaba produciendo algún daño a este nivel. Su incidencia en España se estima que es alrededor de unos 100.000 casos al año, cifra probablemente infraestimada, pues los TC más banales no consultan en los servicios de urgencias. Existe una mayor prevalencia en hombres y las causas más frecuentes son, en primer lugar, las caídas, seguidas por los accidentes de tráfico y también por las agresiones. Existen tres picos de incidencia respecto a la edad. Por un lado encontramos a los menores de 15 años, después tenemos adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 30 años y por último los ancianos, los mayores de 75 años. Esta alta prevalencia del TCE supone un alto coste tanto para el sistema sanitario por los recursos utilizados en el diagnóstico y en el manejo, así como los recursos sociales asociados a esta patología y a los pacientes que sufren secuelas después de sufrir un TCE. Dentro de la clasificación podemos, por un lado tenemos las lesiones primarias, que son la contusión cortical, las fracturas craneales, laceraciones, el daño axonal afuso y las lesiones secundarias, que se deben o son debidas a la consecución de las primeras, como los hematomas intracraneales, isquemia, los vasospasmos, el edema craneal, o sea, el edema cerebral. Después también podemos clasificar en función de la gravedad del TC en leve, que es el más prevalente, con un 80%, moderado o grave. Y podemos teniendo en cuenta distintas características para clasificarlo. La más utilizada es la escala de Glasgow, que se mide pues, lo más reciente posible, lo más prematuro posible después de haber sufrido el traumatismo, cuando atendemos la primera atención, que será leve si tiene un Glasgow de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y grave de 3 a 8 puntos. Y podemos hacer otras clasificaciones en función de la pérdida de conciencia, si presenta alteraciones de la conciencia, los resultados de las pruebas de imagen en caso de necesitarlas y si tiene amnesia postraumática. Nosotros como médicos de urgencia la prioridad que debemos hacer tenemos que tener cuando atendemos a un paciente es establecer una orientación diagnóstica y terapéutica precoz con el fin último de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.
Bueno, este es un esquema de un poco, más bien un algoritmo de un poco cómo atender un TC leve, que, bueno, podemos tener un TC, como he dicho, con un Glasgow de 13 a 15 puntos, un Glasgow de 15. Debemos de fijarnos si presenta datos de alarma, tanto en anamnesis como en la exploración física, que a continuación explicaré, y si tiene o no indicación de un TAC craneal. En caso de que no lo tenga, pues alta con recomendaciones y observación domiciliaria. Si presenta datos de alarma, pues tendremos que solicitar un TAC. En función de los resultados de este, pues alta o bien observación o contactar con servicio de neurocirugía si encontrásemos alteraciones asociadas. En caso de tener un Glasgow 13-14 puntos, deberíamos de realizar un TAC craneal y en función de los resultados, pues de nuevo decidir. Eh, dentro de, dentro de las nuevas propuestas, de la utilidad de los nuevos biomarcadores que explicaré a continuación, pues existe un cambio, o bueno, no un cambio, sino unas nuevas perspectivas en cuanto al manejo. Cuando tenemos un paciente con un TC leve, es muy importante llevar a cabo una adecuada anamnesis que recoja cuáles han sido las circunstancias en las que se ha producido el TCE, conocer los antecedentes personales del paciente y, por supuesto, realizar una exhaustiva exploración física. También es a veces de gran utilidad saber si alguien ha presenciado el traumatismo, que nos pueda aportar más información adicional a la que el paciente nos pueda contar o la que podamos suponer. Dentro de los antecedentes personales, las indicaciones de TAC serían pacientes epilépticos, aquellos que hayan tenido cirugías neuroquirúrgicas, pacientes con etilismo crónico y pacientes que tengan alguna coagulopatía, tomen anticoagulantes y antiagregantes, que como veis lo dejo en signo de interrogación para más adelante hacer una anotación. La exploración física, datos de alarma, que tenga amnesia del episodio más de 30 minutos, que haya perdido la conciencia más de 5, que tenga una cefalea grave, vómitos en escopetazo más de 2 episodios, que haya convulsionado o que nos llegue al servicio de urgencias con una intoxicación, bien por drogas o alcohol. Y también saber en qué circunstancias se ha producido el TCE, saber si ha sido un mecanismo de alta energía, como pueda ser un accidente de tráfico, un precipitado, si tiene un Glasgow menor de 15 puntos 2 horas después del TCE, si presenta algún dato de focalidad neurológica, si tenemos lesiones extracraneales asociadas, como puedan ser fracturas o luxaciones de hombro, que nos indican que ha sufrido un alto impacto, y signos de fractura de cráneo, que son, bueno, ahí he puesto unas imágenes del signo de Battle que nos indica fractura del peñasco y el hematoma en ojos de mapache, que nos puede orientar hacia la fractura de la base del cráneo. También tenemos que tener en cuenta o visualizar si tenemos rinorraquia o torraquia y afectación del séptimo y octavo par craneal. Como os he dicho antes sobre los antiagregantes, es cierto que en función de qué guías mires, no existe un claro consenso sobre si estos pacientes tienen indicación o no de TAC. Por ejemplo, en el manual del Hospital Universitario de Toledo si recomienda hacer un TAC craneal a estos pacientes y sin embargo en otras guías como por ejemplo la TLS no. Los últimos años
se ha estado investigando mucho sobre esto y yo he estado revisando la bibliografía que hay y bueno, estas son algunas de las conclusiones que yo he sacado, como lo digo, sin haber un claro consenso. Y es que los pacientes antiagregados presentan mayor incidencia de transcraneales patológicos incluso los TC leves, que tenemos que tener especial atención en pacientes con con antiagregantes de segunda generación y doble antiagregación, y que los pacientes que utilizan estos medicamentos asocian mayor riesgo de hemorragia intracraneal a medio y largo plazo, además de mayor expansión de las lesiones que presenten en el primer episodio. Creo que es una cosa a tener en cuenta. Por lo tanto, la evidencia nos dice que debemos solicitar el TAC. En cuanto al TC moderado grave, bueno, pues en primer lugar tenemos que seguir el algoritmo ABCDE al control de vía aérea y cervical. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente requiere intubación orotraqueal, debemos realizar un rápido examen neurológico para que nos pueda orientar sobre cuál es la gravedad del traumatismo previo a la administración de medicación, que nos va a dificultar posteriormente hacer un correcto examen. Después, asegurar la ventilación, valorar circulación y hemorragias. Debemos tener en cuenta que debemos mantener una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio, y en caso de que no la podamos conseguir, tenemos que detectar cuál es la causa de esta hipotensión y pautar tratamiento. La D, la exploración neurológica, y la E, exposición, evitando hipotermia. Ya sabéis que siempre tenemos que estar volviendo al punto inicial y reevaluando. La exploración neurológica debe incluir la escala de coma de Glasgow, la respuesta pupilar y posteriormente buscar déficit neurológico focal. En los últimos años también estudios han demostrado que la escala de Glasgow pupilar es superior a la realización de la escala de Glasgow por sí sola en cuanto al pronóstico. Bueno, en esta tabla podéis ver la escala de Glasgow, que todos la conocemos. Y esta es la escala de Glasgow pupilar, la cual para calcularla pues tenemos que pasar la puntuación de la escala de Glasgow restándole la puntuación pupilar, que bueno, como podéis ver abajo a la derecha en la imagen, pues si hay reactividad de las dos pupilas se le otorga 2 puntos, si hay reactividad de una pupila solo 1 punto, y si las dos son funcionantes pues 0 puntos. Después, en cuanto a la evaluación secundaria, pues se ha demostrado también que una exploración neurológica pormenorizada y focalizada aporta más información que la escala de Glasgow o la de Glasgow pupilar, porque vamos en busca de déficit. Debemos de llevar a cabo o explorar también los reflejos del tronco, que nos pueden dar mucha información, las pupilas, cómo se encuentran, si tienen midriasis, miosis, el resto de reflejos, corneal, el óculo cefálico, y como también he dicho antes, tenemos que llevar a cabo una reevaluación periódica del resto de los parámetros. Mensajes importantes en cuanto al TC moderado grave, que además le vamos a encontrar en muchas ocasiones en un paciente politraumatizado, pues que cuando el paciente presente respuestas variables a la estimulación, la de mayor puntuación es el parámetro
más preciso como indicador pronóstico. En cuanto a la respuesta motor, a la escala de Glasgow, la respuesta motora es la de mayor importancia, que el examen pupilar se debe de realizar antes de utilizar sedantes o relajantes musculares, aunque es cierto que muchas veces cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias, son traídos por UBI móvil, ya se les ha pautado medicación. Entonces, bueno, es una cosa que también debemos de tener en cuenta porque nos puede variar el nivel del Glasgow. Y que cuando vayamos a utilizar sedantes o analgésicos, siempre elijamos los de acción corta y que puedan ser reversibles con antídotos. También cuando tengamos a un paciente en situación de hipoxia o hipercapnia, debemos saber que esto produce una vasodilatación cerebral y a su vez se traduce en aumento de la presión intracraneal, lo que conlleva a edema cerebral. Cuando tenemos hipotensión y hipovolemia, está indicado el uso de suero hipertónico, ya que disminuye el edema cerebral, y debemos evitar sueros hipotónicos, que aumenta el edema, y sueros glucosados, que aumenta el metabolismo anaerobio. Y siempre intentar mantener tensiones arteriales sistólicas en torno a 130-120 para poder asegurar una correcta perfusión cerebral. Y bueno, en cuanto a los nuevos biomarcadores, en los últimos años se ha llevado a cabo una búsqueda de pruebas objetivas y rápidas que nos permitan, desde los servicios de urgencias, discernir si existe o no una lesión que tratar o que requiera observación sin tener que realizar pruebas de imagen. De esta forma podemos abaratar los costes, acortar el tiempo del paciente en urgencias y como última instancia que el servicio de urgencias sea más ágil y funcione mejor. Eh, bueno, y por último también establecer algoritmos diagnóstico-terapéuticos universales que, como he dicho antes, en función de la guía que consultes puede haber discrepancias. Estos biomarcadores deben ser fácilmente accesibles por sangre principalmente, que se encuentren en un nivel bajo en la población sana y que el biomarcador derive o se genere en el cerebro como fuente principal. Además, debe presentar una elevación temprana en las primeras 48 horas para que podamos evaluar si existe daño en el momento agudo. Y bueno, estos biomarcadores os voy a contar un poquillo ante un impacto directo o las fuerzas de aceleración, desaceleración aplicadas en la cabeza, tiene lugar disfunción inmediata como tardía en la barrera hematoencefálica. Esta lesión causa estrés oxidativo y provoca un daño vascular primario que conduce a la filtración de proteínas hacia la sangre, además de la producción aumentada de mediadores proinflamatorios y la sobreexpresión de ciertas moléculas de adhesión celular a la superficie del endotelio cerebral. Es por ello que lo que buscamos o lo que se busca con estos nuevos biomarcadores es poder detectarlo de la forma más precoz en sangre y que nos puedan traducir si ha habido o no daño cerebral. Vale, esto es un esquema que, como os he dicho, bueno, existen varios, más de 20, se han estudiado más de 20 biomarcadores que se van elevando en función del tiempo. Como he dicho, no todos nos sirven para un diagnóstico temprano en urgencias, porque el que se eleva pasadas 2 semanas, pues servirá para realizar otro estudio, pero en el momento agudo no. Y en esta tabla podemos ver cuáles son los biomarcadores
que se han demostrado de mayor utilidad, de mayor utilidad y que son, bueno, los marcadores de células gliales, la S100B es una proteína fijadora de calcio que se encuentra en las células gliales, es el biomarcador en sangre que más se ha estudiado, se encuentra en el líquido cefalorraquídeo y cuando se sufre un TCE se libera la sangre. Tiene una vida media de entre 30 y 100 minutos, que es bastante corta. Y el problema de este biomarcador es que también se encuentra en grasa, músculos y médula ósea. Por lo que en un paciente politraumatizado no nos va a ser muy específico. Después tenemos la proteína ácida fibrilar glial, que es un biomarcador que se encuentra en las células astrogliales del sistema nervioso central. No se localiza fuera de este, por lo que se convierte en un marcador muy específico de daño a este nivel. La concentración sérica aumenta en cuestión de horas, encontrando su pico máximo entre las 20 y 24 horas después del TCE. Los estudios que se han realizado sobre esta proteína en comparación con el TAC craneal revelan una concordancia de hasta el 93%. Por lo tanto, se considera que es una proteína de alta utilidad. Después tenemos las proteínas Tau, que bueno, pueden detectarse en sangre después de pasadas 10 horas del traumatismo. Sin embargo, su determinación presenta una baja rentabilidad diagnóstica por presentar una baja especificidad y sensibilidad. Los neurofilamentos se encuentran en los axones y son muy sensibles a los daños asociados a las conmociones cerebrales. Y por último, dentro de los marcadores neuronales, tenemos la ubiquitina carboxil terminal hidroxilasa L1, que es una proteína que se encuentra en el cuerpo neuronal. Se puede detectar en sangre una hora después del TCE y presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 21%. Por lo tanto, los estudios llevados a cabo hasta el momento concluyen con que se recomienda llevar a cabo el estudio de la GFAP y la ubiquitina hidroxilasa de forma conjunta. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad alta y una especificidad de 77% y un valor predictivo negativo muy alto, cercano al 100%. Además, su papel en pacientes con TCE leves entre el 15 y 13 puntos es casi tan rentable o tiene tanta concordancia como el TAC o la resonancia. Y por último, bueno, este es un esquema que se ha publicado en la revista de emergencias, el cual nos orienta a los pasos a seguir dentro del manejo hospitalario del TCE leve. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen para que lo vayáis siguiendo mientras. Cuando tenemos un TCE leve con un Glasgow de 15, si, como he dicho antes, si tiene factores de riesgo, no, pues tenemos que valorar la solicitud de los biomarcadores, del GFAP más la ubiquitina, siempre y cuando hayan pasado menos de 12 horas desde el traumatismo.
porque es cuando se consideran que van a ser pronósticas. Pasadas estas 12 horas pierden especificidad. Y después, si estos marcadores nos salen positivos y nos salen alterados, pues deberemos de pedir un TAC craneal para confirmar que existe una lesión y comprobar a qué nivel está la lesión y en función de ello decidir manejo y tratamiento. Lo mismo que si tenemos un paciente con un Glasgow de 14 y 13 puntos. Si han pasado menos de 12 horas, se solicitan los marcadores y si son positivos, se solicitará el TAC y si son negativos, el paciente se puede ir a casa de alta con recomendaciones. Si en cambio han pasado más de 12 horas, se debe de solicitar directamente el TAC y en función de ello, pues decidir si es patológico o si es normal. Y por último, bueno, como conclusión, destacar la importancia de una buena anamnesis, conocer el contexto en el que se ha producido el TCE y realizar una exhaustiva exploración física para al final llevar a cabo un correcto manejo de nuestros pacientes, que se recomienda la realización de TAC craneal en pacientes antiagregados. También se recomienda la evaluación del paciente siguiendo la escala Glasgow pupilar, que tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a utilizar sedantes y analgésicos, estos sean de acción corta para que sean fácilmente reversibles y que existen prometedores resultados de los estudios realizados hasta la fecha con los nuevos biomarcadores para la detección del daño intracraneal y que, bueno, que se ha demostrado que pueden agilizar mucho nuestro trabajo en la urgencia y como fin último intentar favorecer en cuanto a la estancia en urgencias, estar fuera de casa a los pacientes y también tener un rápido y certero diagnóstico para poder actuar en consecuencia. Bueno, esta es la bibliografía. Y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, ya sabéis. Bueno, Elena, pues enhorabuena por la sesión y nada, os quería decir si tenéis un ruego, alguna pregunta para Elena, es vuestro momento. Bueno, Elena, pues yo sí que quería hacerte algún comentario, un poco repasar lo que has estado diciendo, porque creo que has abarcado absolutamente todos los aspectos fundamentales sobre el TC y del manejo en urgencias. Me ha gustado mucho la sesión y ha sido muy completa. Nos has hablado un poco de la definición del TC, que tenemos que tener claro que tiene que haber un TC leve, moderado o grave, los factores de riesgo que habría que tener en cuenta en el TC para valorar pues, la toma de decisiones para descartar una lesión intracraneal aguda, ¿vale? Que en los TCs moderados graves, pues evidentemente hay que hacer una valoración de la exploración neurológica fundamentada en la escala de coma de Glasgow combinada con la pupilar y sobre todo pues buscar una focalidad neurológica asociada que es principalmente lo que nos va a dar más información, ¿no? Nos has recordado que la hipoxia y la hipercalmia pues, son malos para los TCs y que tenemos que recomendar sobre todo el suero hipertónico, que nada de hipotónico y de suero glucosado. Y luego, por último y muy interesante lo que has estado comentando, que es la principal novedad, que es la utilidad de los nuevos biomarcadores de daño cerebral en el TC leve, ¿no? Sobre todo los que se clasificarían dentro de TC leve, los que tienen una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15. Y bueno, los últimos volúmenes de la revista de emergencias, como has estado comentando en el último algoritmo de actuación,
Pues el estudio concretamente del Bazarian mostraron pues, que había una sensibilidad en torno al 95-96%, un valor predictivo negativo del 99% y una especificidad en torno al 40% para la prueba rápida de los biomarcadores para descartar si se trata de un TC leve o no, ¿no? De los biomarcadores del GFAP y UCHL1 combinados, ¿no? Y bueno, estos hallazgos pues indicarían que la prueba puede predecir de forma fiable si se encuentran negativos, pues la ausencia de, podrían descartar perfectamente la ausencia de la lesión intracraneal aguda, ¿no? Visualizada en el TAC. Concretamente los adultos mayores de 18 años. Y en las primeras 12 horas tras el traumatismo, esto es fundamental. Y se estima incluso que si esto se pusiera en práctica, pues reduciría la realización de TACs innecesarios en torno a un 38%. Y esto es súper importante, ¿no? Al menos así se orienta, puesto que la inclusión de estos biomarcadores pues, podría suponer pues, acortar los tiempos de espera, mejorar la eficiencia, por supuesto, de los servicios de urgencias, reducir la exposición de la radiación a los pacientes. También nos permitiría mejorar la evaluación en los pacientes con estado de algún tipo de intoxicación por drogas, alcohol, y también en los pacientes que tienen enfermedades de base o enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También podríamos incluso pues, mejorar, digamos, o mitigar la sobrecarga en los servicios de urgencias. Y bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentar. No sé si alguna cuestión os surge o qué, o si podemos dar por terminada la sesión. Nada, por mi parte, agradeceros a todos haberos conectado a la sesión otra vez y a Álvaro por haberla preparado conmigo, que sé que se la ha preparado, que le ha dedicado tiempo y que le gusta y nada. Muchas gracias a todos. Y lo que queráis y necesitéis, nos lo decís y encantados estamos. Muchas gracias, Elena, y a todos por vuestra atención, chicos. Un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión de SEMESMIR.